Buenos días. Hola, buenos días, bienvenidos. Al contrario, cuando ustedes necesiten algo, ustedes saben que cuentan conmigo, ¿sí? Y para esta semana, pues yo creo que solo este trabajo les voy a dejar porque sí es un poquito cargadito, pues tampoco es exagerado, ¿verdad? Pero sí van a tener que trabajar y ya la próxima semana me suben las tareas que vamos a ir que dejamos pendientes para esta, ¿verdad? Entonces, retomando el tema de la semana anterior, que fue que vimos lo objetivo y lo subjetivo de la economía, ¿se recuerdan ustedes? ¿Se recuerdan ustedes, compañeros? Jóvenes, ¿están ahí? Jóvenes, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Por favor, cuando les pregunte, respondan. Recuérdense que esto es parte de los buenos modales, ¿verdad? Simplemente un sí o un no, eso no les va a quitar tiempo de nada, ¿sí? Aparte de eso, recuérdense que la semana pasada pues hablábamos de temas muy importantes, ¿verdad? ¿Qué hablábamos? Pues de la corriente objetiva, de la corriente subjetiva. Prácticamente la corriente objetiva es aquella que le da valor, que le asigna un valor al objeto, ¿verdad? Tanto un valor de uso como un valor de cambio. También hablábamos de la corriente subjetiva, que todo objeto va a depender, ¿verdad? De la intensidad, de la necesidad que nosotros tengamos en ese momento para darle un valor. También poníamos una serie de ejemplos que ustedes se pudieron dar cuenta. Hablábamos del método del objeto y el método científico de la economía, que prácticamente el método científico pues es aquel que nos ayuda a dar la veracidad, ¿verdad? De los actos o de las situaciones que la economía investiga a través del método científico y a través de una serie de pasos, como era la deducción, la inducción, el análisis, la síntesis, la abstracción, la comparación. Pero también hablábamos de la ley económica, ¿verdad? Y de las principales divisiones de la economía, entre ellas la economía descriptiva, la teoría económica y la política económica. Y aparte de todo eso, pues hablábamos de las divisiones de la teoría económica. Entre ellas, pues hablábamos de la macroeconomía, en las cuales pues se quedaron una serie de temas que ayudan a que la economía se refleje a nivel internacional a través de una serie de temas. Por ejemplo, el Producto Geográfico Bruto. Karen Cifuentes, ¿qué pudo investigar sobre el Producto Geográfico Bruto? Perdón, licenciada, se acababa de ir la luz. ¿Cómo? Se acababa de ir la luz. Ay, Perdón, ahorita, Dios. pero sí alcancé a escuchar su pregunta. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, Karen. Están habiendo problemas de energía, ¿verdad, muchachos? Sí, es por el aire. Uh-huh. Es como abreviado, es un PGB. Muy Y bien. es el índice que mide el valor de la producción en el mercado. En el mercado de la nación, ¿verdad? O sea, Guatemala. Muchas gracias. Ahora, Roxana Santillana, ¿qué pudo investigar sobre las importaciones del país? Roxana, ¿está por ahí? Roxana, Licenciada, es que por el internet creo que se le está yendo. ¿verdad que sí? Sí, Vamos a porque ver. de acá mismo sí se le está yendo, creo. Sí, está mala la energía, es cierto, pero cualquier cosa me la hacen saber por ahí, ¿sí? Rosemary Sandoval, ¿qué me pudo investigar sobre las importaciones del país en cuanto a la tarea? Sí, ahorita le digo. Gracias. La importación
queda entendido que es la adquisición de bienes y servicios que no se encuentran en el país local o que son conseguidos de mejor calidad o de menor precio en otro país. Correcto. Y por la parte de exportación es la actividad comercial en la que un producto o servicio se vende a otra nación. Correcto, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, Olga Velázquez. ¿Qué puedo investigar sobre el Producto Nacional Neto? Olga, ¿estará por ahí? Yo creo que también tiene problemas de... Olga, ¿está por ahí? Sí está conectada, pero no nos escucha. Vamos. ¿Qué manda Olga? Licenciada, perdón, es que acaba se fue la señal con mucho aire, pero no le escuché la pregunta. Sí, es cierto. Solo quisiera saber qué investigó sobre el Producto Nacional Neto. Ahora se lo digo, licenciada. Bueno, gracias. Licenciada, yo investigué el Producto Interno Bruto, me preguntan, ¿no? No, le estoy hablando del Producto Nacional Neto. Licenciada, perdone, pero ese no lo tengo, no sé por qué. No lo tengo escrito. Bueno, gracias. Licenciada. ¿Mande? Bueno, yo le quería decir si yo la apoyaba en esa. Sí, a usted le iba a preguntar, Bárbara. Ok, Sí, gracias, Bárbara, muy amable. pues yo por lo que investigué, pues es como el valor total del mercado que se da entre todos los bienes y servicios, pero restándole la depreciación de estos mismos, Correcto, siempre en un estimado, en un periodo estimado de tiempo. así es. Muchas gracias. Vamos a ver, María de Los Ángeles, ¿está por ahí? María de Los Ángeles. No. Marilyn, ¿me puede ayudar? Sí, licenciada, es que fíjese que se le bajó el volumen a mi teléfono, no sé si me escucha. Sí, sí la escuchamos. Sí, ¿cuál fue la pregunta? Disculpe. Que me haga favor de explicarme qué investigó sobre los salarios. Fíjese, licenciada, que esa pregunta creo que no la tengo anotada. Ay, ¿qué les está pasando? Ahí Sí, se como recuerdan yo, que esto estaba en la diapositiva, ¿verdad? Bueno, ¿alguien que me pueda apoyar qué son los salarios? ¿Qué lograron investigar en los salarios? ¿Sí, Olga? Que es la remuneración recibida por una persona como pago por su trabajo. Correcto, muy bien. ¿Quién me puede ayudar en cuanto al empleo? Permítame, Olga. Solo vamos a darle oportunidad a otro compañero. Nancy Luna, ¿está por ahí? Roxana, Dicen, ¿está bien, Roxana? Generación de valor a partir de la actividad producida por una persona. Muy bien. Licenciada? Sí, le escuchamos. Muchas gracias. ¿Y el Producto Interno Bruto? Yulisa Mogel, ¿me puede ayudar? Sí, licenciada, ahorita le digo. Gracias.
¿Ya, Yulisa? Sí, lo ando buscando. Ah. ¿Sí, Tania? ¿Podría ayudarle a mi compañera? Claro, muchas gracias. Yo investigué acerca del Producto Interno Bruto, que es uno de los indicadores principales que se utilizan para medir la salud de la economía de un país, que Ujú. representa el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un periodo específico de tiempo. Claro, muchas gracias. A todos muchas gracias. Si se darán cuenta ustedes, todos van a repercutir cuando hablamos de productos dentro de un país. Productos, bienes o servicios. Y también algo muy importante que habla periodos de tiempo. ¿Alguien de ustedes logró investigar qué periodo de tiempo se utiliza para medir el producto geográfico bruto y de todo lo que hemos hablado con anterioridad? ¿Alguien de ustedes logró determinarlo? Si no estoy mal, es anual. Es anual, claro que sí, Bárbara, es anual. Se mide del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Ahí es donde nosotros nos miden prácticamente el producto geográfico bruto, el nivel de las importaciones, de las exportaciones, el producto nacional neto, el salario, el empleo y el producto interno bruto, que es una de las partes más importantes que sirve a la macroeconomía para medir el estado actual y saludable de la economía de un país. ¿Por qué hablamos de esto? Porque estas son las herramientas que utilizan a nivel internacional para saber qué tan saludable es nuestra macroeconomía frente a los países de otro mundo, de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí nos estamos dando cuenta que siempre nos van a medir a través de lo que producimos y de lo que traemos de otros países para nivelar la economía de nuestro país. Ahora bien, compañeros, sabiendo ustedes de todo cada uno de estos términos, ¿se comprende el tema de la macroeconomía? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí. Sí, licenciada. Bueno, muchas gracias. Ahora bien, otra parte fundamental de las divisiones de la economía es la teoría del equilibrio y del crecimiento. Ahora vamos a ver, Yesenia Carolina, ¿qué me puede decir sobre la teoría de la moneda? No está Yesenia. Jessica. Jessica Alegría. Buenos días, licenciada. Hola, buenos días, Jessica. Sí, yo investigué del dinero en el sistema macroeconómico en los términos de la demanda para el dinero, la fuente de dinero y la tendencia natural del sistema económico. ¿Alguien más tiene algo sobre la teoría del dinero? Gracias, Jessica. Yo tengo que pues es una teoría que ayuda a generar como ciertas predicciones de la renta nominal a partir de datos de la oferta monetaria. Muchas Creo gracias. que es interesante combinar esta teoría con la teoría de producción neoclásica. Correcto. Cuando hablamos de la teoría del dinero, recuérdense ustedes que prácticamente nos estamos refiriendo al movimiento del dinero dentro del país, porque reflejado esto en el equilibrio y en el crecimiento, básicamente es, valga la redundancia, la base de la economía. A eso se refiere la teoría del dinero. Pero hablemos de la teoría de las finanzas públicas. Luis Guillermo. Sí. Hablemos de la teoría de las finanzas públicas. Bueno, sería
decirlo? Eh, digamos que puede ser de donde se obtienen los ingresos. Pero ¿qué es la teoría de las finanzas públicas? No es, digamos, yo necesito que me diga qué investigó de la teoría de las finanzas públicas. Es una finanza que se centra en dos frentes, una es la competencia del gobierno, donde está implicada la recaudación de impuestos, el gasto público. Y todo esto puede, ¿cómo se llaman? Estas palabras son lo que puede generar un déficit público y un superávit, creo que se dice, público. Sí, muchas gracias. Primero que nada, cuando hablamos de la teoría de las finanzas públicas, es el ente regulador, ¿verdad? De los ingresos y de los ingresos de un país. ¿Por qué? Porque ellos son los que se van a encargar tanto de recaudar como de distribuir el dinero que se reúna en un país para atender las diversas necesidades, ¿verdad? De los diferentes sistemas públicos para atender a una sociedad. Pero también recuérdense ustedes que de aquí depende, ¿verdad? La recaudación a través de los impuestos, a través de las rentas, a través de las regalías y una serie de ingresos que se puede dar. Pero en sí, esta es una parte fundamental para el fortalecimiento económico de cada país. Y cuando hablamos de la teoría de las relaciones internacionales, Sayuri, ¿qué me puede decir? Ahorita mismo, licenciada, en un momento, disculpe. Gracias, muy amable. Muy bien. Pues yo investigué que intenta proveer un modelo conceptual, el cual sean analizados correctamente, ¿verdad? Es la ciencia que estudia cómo se manejan los recursos financieros del Estado. El gobierno distribuye toditos los gastos, ¿verdad? Estudia lo que es necesario para satisfacer las necesidades sociales, para tenernos a todos en un buen concepto sobre lo que es lo que ellos estudian, cómo se manejan los estados financieros, cómo se distribuyen los estados financieros para todos nosotros, ¿verdad? Ahí hablamos, Sayuri, de la teoría de las finanzas públicas, ¿verdad? ¿Es el concepto de relaciones internacionales? Disculpe, no sé si estoy equivocada. No, esa es la teoría de las relaciones internacionales. Ese es el que tenemos que hablar. Pero el que me leyó es el de las finanzas públicas. Muy bien. La teoría de las relaciones internacionales intenta proveer de un modelo conceptual sobre el cual sean analizadas las relaciones internacionales, sus implicaciones y la forma en la que se estudia y entiende la participación de los actores y su influencia en el sistema internacional. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, esa es la parte. Esa es la parte. Disculpe. No, no hay pena. Por el contrario, gracias porque sí amplió la información de la teoría de las finanzas públicas, ¿verdad? Para servir, licenciada. Gracias. Ahora les pregunto a ustedes. ¿Creen ustedes que la teoría de las relaciones internacionales es una base fundamental para la economía, compañeros? Yo creo que sí, definitivamente sí. ¿Por qué, Sayuri? Porque de cierta manera nos ayuda a nosotros como ciudadanos, así como ayudamos a otros países, ¿verdad? Así es. Primero que nada, porque recuérdense ustedes que si no tenemos relaciones internacionales, no tenemos crecimiento en la economía de nuestro país, porque básicamente nosotros tenemos la influencia de mercados internacionales para el desarrollo de nuestro país. A ver, Rosemary González.
según tengo entendido por el negocio donde usted está, que me dice, ¿cree usted que hay influencia de la teoría de las relaciones internacionales en el negocio en el que usted está? Sí, ¿Por qué? por el cambio de moneda. Ujú. ¿Por qué más? Bueno, porque se presta un servicio en el extranjero también. Correcto, esa es la palabra, ¿verdad? Ese es el término. Primero que nada, solo vean, aquí dentro, ella, pues como dijo al inicio cuando se presentó, ella trabaja en una agencia de viajes. ¿Y qué sucede ahí? Una agencia de viajes, ¿qué es lo que hace? Prestar servicios internacionales de transporte aéreo internacional, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso es lo que nos hace abrir puertas en el extranjero, las relaciones internacionales. Y les aseguro que muchos de ustedes que trabajan en alguna institución, todas tienen relación con empresas en el extranjero, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, recuérdense ustedes que aquí nosotros para el desarrollo de la economía siempre nos vamos a basar en las relaciones internacionales. Y cuando hablamos de la teoría del desarrollo, a ver, Yulisa, a ver si tiene a la mano sus apuntes. ¿A qué se refiere? Entendidas en su sentido actual, las teorías del desarrollo pretenden identificar las condiciones socioeconómicas y las estructuras económicas necesarias para hallar una senda de desarrollo humano y el crecimiento económico, sostenido, productivo o no. ¿Está bien Correcto. eso? Sí, es correcto. Básicamente recuérdense ustedes que la teoría de la moneda, la teoría de las finanzas públicas, la teoría de las relaciones internacionales, todo viene a repercutir a la teoría del desarrollo, ¿verdad? Porque ahí habla del crecimiento económico de una sociedad. Entonces, prácticamente, vean qué tan importante es la división de la teoría económica en la microeconomía. Por ejemplo, la microeconomía, ustedes saben que habla de las familias y de las empresas, pero cuando hablamos de la macroeconomía, vean ustedes que engloba, ¿verdad? Toda la cantidad de temas. Pero de ahí, cuando hablamos de la teoría del equilibrio y el crecimiento, todo va basado en el desarrollo económico, social y personal de un país o de una nación. Ahora bien, ¿me explico sobre la división de la economía, señores? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, Bueno, licenciada. muchas gracias. ¿Estará por ahí Pablo? No, yo creo que ya se desconectó. María de los Ángeles, ¿está por ahí? Sí, licenciada. Gracias. Ahora bien, hablemos de los sectores de la economía. Cuando hablamos de los sectores de la economía, ¿qué pudo investigar María de los Ángeles según la tabla? Sobre el sector primario de agricultura, yo investigué el porcentaje de la participación, que es el sector productivo con mayor importancia para Guatemala. El 60% de la población habita en el área rural. La actividad agrícola constituye el 58.6% del total, es decir, alrededor de 1.86 millones de personas laboran en el sector. Por lo tanto, ¿de cuánto es la participación económica del sector primario de la agricultura en el sector económico del país, María de los Ángeles? Del 61%, no sé si estoy mal. Muy bien, muchas gracias. Del 61%. A ver, Nancy. ¿Está por ahí, Nancy? Sí, licenciada, aquí estoy. Bueno, ¿qué logró investigar usted en el sector secundario, o sea, industrial de la economía del país?
Pues lo que investigué más que todo me representó el 18.6%. El 17, perdón, ¿qué me dijo? Me representó el 18.6%. ¿Y quiénes están incluidos en el sector industria? Nancy. ¿Qué manda? ¿Quiénes están incluidos en el sector secundario de la industria? ¿Quiénes lo conforman? Si no estoy mal. No, si no estoy mal, no me digan. Yo quiero que me digan lo que investigaron. Marilyn, ¿qué logró investigar sobre el sector secundario de la industria? Marilyn, ¿está ahí? Sí, licenciada, ahorita le respondo. Bueno, gracias. El sector secundario de Guatemala representó el 18.6% del total de su PIB según datos estimados del Banco Central de Guatemala. Dentro del sector secundario hay dos actividades que cabría destacar: la industria manufacturera y el sector de la construcción. ¿Y quiénes lo integran? ¿No dijeron a detalle? ¿Puedo responder, licenciada? Sí, por favor, gracias. No sé si sea acertada, pero una de las fuentes sería industria, energía, artesanía y construcción. Exacto, correcto. Esa es la división básicamente del sector industrial de nuestro país, ¿verdad? Entonces recuérdense ustedes que cuando hablamos de la agricultura en sí, nosotros sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Porque prácticamente ¿qué es la producción, verdad? De hortalizas, de granos y de todo lo que conlleva, ¿verdad? Y por cierto, también hay una división donde nosotros podemos decir cuál es el producto mayor exportado, ¿verdad? Entre el sector primario como entre la industria. Ahora bien, hablemos del sector. Licenciada, disculpe que la interrumpa. Sí, dígame, Sayuri. Yo tengo un concepto de lo que es el sector secundario, ¿verdad? Que me gustaría compartir con mis compañeros. Muchas gracias, muy amable. Pues, según lo que yo investigué, el sector secundario es el sector de la industria que transforma la materia prima, el cual es un dato muy interesante, ¿verdad? Correcto. La materia prima es extraída o producida por el sector primario en productos de consumo o en bienes de equipo. Lo que usted preguntaba sobre el sector secundario se distribuye en la artesanía, la obtención de energía, la construcción y claramente la minería, ¿verdad? Así es. Esas son unas fuentes muy importantes, la que le dan al sector secundario el lugar donde están, ¿verdad? Porque recuérdense ustedes, en el sector primario, que es la agricultura, producimos la caña. Pero ¿quién la transforma, compañeros? ¿Quién transforma la caña? El sector industrial. Exactamente, es el sector industria porque ya lo transforma en azúcar, en la industria. Entonces, ¿qué sucede? Ese es uno de los productos más exportados de nuestro país y es adquirido por los países asiáticos, ¿verdad? Y más que todo Japón, China, Corea y todas esas series de chinitos que quieren nuestro azúcar, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, esa es una parte, como bien dijo Sayuri, todo el sector secundario es el que se carga de transformar todo lo que el sector primario produce. Ahora yo les digo una cosa. En el caso,
por ejemplo, que nosotros querramos producir un escritorio, ¿creen que la materia prima la genera la agricultura? Yo creería que sí, licenciada. ¿En qué sentido, Sayuri? Pues para hacer un escritorio necesitaríamos madera, ¿verdad? La cual viene de un árbol. Así es. Está en todo, está en lo cierto. ¿Saben por qué? Porque primero que nada, recuérdense que los arbolitos son parte del sector agricultura e incluso aquí en nuestro país se maneja mucho la artesanía a través de la madera de pino. Porque recuérdense ustedes que si ustedes van a un mercado artesanal, por ejemplo, e incluso en el de nosotros, ¿verdad, muchachos? Un molinillo, una paleta, un machucador, e incluso esas paletas grandotas que se utilizan para mover la masa para nuestros tamales, sillas, mesas, todo es producido a través de la madera de pino. Entonces eso es parte del sector secundario, porque eso ya entra en la parte artesanal, ¿verdad? Entonces sí es producido por el sector primario. ¿Estamos claros en esta parte, compañeros? Sí, licenciada. Bueno, ahora Jorge Mario Contreras. ¿Qué investigó sobre el sector terciario, que son los servicios? Sí, licenciada, yo investigué que estaba compuesto por el comercio de transporte, educación y el turismo. ¿Qué Como más? mencioné anteriormente, la forma de... ¿Qué manda? No, le escucho, perdón. Me quedé en el transporte, educación y el turismo. Como uno de los motores impulsores de la economía. Muy bien. Ese fue el concepto que investigué. Ajá, ¿y quiénes conforman el sector terciario de los servicios en sí? Como un ejemplo. ¿Quiénes lo conforman, dijo? Le dije que está de Sí, acuerdo con me el dijo. transporte, educación y el Ajá, turismo. exacto, pero un ejemplo de ellos. El transporte público, ¿no? Sí, también. Ministerio de ¿Quiénes más? Educación. Ministerio de Educación. Es un servicio que genera, que genera ingresos a la economía. ¿Finanzas? No. Cuando hablamos de servicios terciarios, es todo aquello que genera un ingreso a la economía. Y todo el sector público no genera ningún ingreso. El turismo. El turismo. Ahí sí, Karen. Hablemos del turismo, hablemos del sector hotelero, ¿verdad? Hablemos de hotelerías, hablemos de transporte, hablemos de los colegios, hablemos de las empresas de telefonía, hablemos de las empresas, exactamente, todo aquello que genera un ingreso a la economía. En cambio, si hablamos de las escuelas del sector público, ¿qué está sucediendo? Es algo que nos brinda el Estado. Es un servicio que nos brinda el Estado, pero que no genera ningún ingreso a la economía, sino por el contrario, estas instituciones para el Estado ocasionan gasto. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Vale. Ahora sí, ¿y en qué porcentaje participa Jorge Mario en la economía? Yo solo quería decirle algo. ¿Mande? Que, bueno, de lo que yo investigué, me sale que el sector terciario es el 61% y el sector primario es un 10.9%. Ah, yo creo que ahí estamos confundidos con los datos, porque si es primario, habla de primero, ¿verdad? Pero como Entonces, yo lo investigué y me decía que en Guatemala en 2019 el porcentaje total fue de 10.9%. ajá, pero Y recuérdese cuando que investigué lo del terciario me salía que ellos acaparaban el 61%. Gracias. Recuérdese también que prácticamente, no sé en qué página lo investigó.
no tomé citas de donde lo busqué. Ah, bueno, eso es lo que hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Primero porque estos datos, recuérdense ustedes que si estamos hablando de economía, los más certeros van a ser los que le brinde el Ministerio de Economía, los que le brinde el Banco de Guatemala, los que le brinde e incluso el INE, el Instituto Nacional de Estadística. En esas páginas se tienen que basar, porque incluso yo esperé que alguien me escribiera dónde podían obtener los datos, pero los felicito porque sí lograron encontrar. Quienes me proporcionaron datos, ¿dónde encontraron estos porcentajes, compañeros? Sayuri, Jorge Mario también, no sé de dónde lo extrajeron. Si no me recuerdo, lo traje de una página que era el periódico de guatemala.com.gt. Sí, también, ellos también dan esto. Sí, ¿Y sí, en ese qué fue porcentaje me dijo? el terciario, me dijo, era el Ajá. 61%. Ah, el 61, no puede ser el terciario, el 61. Así me pareció en esa página. Sí, Que pero si hay no me que... recuerdo, era el periódico.com. En esa me pareció que era el 61%, como le Sí. salió a Guillermo también, creo yo. Pero ahí hay que tener cuidado, jóvenes, porque si hablamos de sector primario es el primero. Si hablamos de secundario es el segundo. Y si hablamos de terciario, obviamente es el tercero. Entonces ahí hay que tener cuidado, hay que saberle interpretar los datos porque básicamente recuérdense que aquí en Guatemala el sector que mueve la economía del país es el sector primario, que es la agricultura. E incluso hasta el libro de texto lo dice, ¿verdad? Entonces no podemos cambiar ahí, pero sí podemos hacer relación. ¿Alguien tiene el dato del porcentaje del sector terciario? Jóvenes, Yesenia Carolina, ¿tendrá el dato del sector terciario? ¿No? Olga, ¿tendrá el dato del sector terciario? Yo la podría ayudar, licenciada, disculpe. Sí, gracias, Sayuri, muy amable. Sería el 20.4, disculpe. El 20.4. Sí, este sí también. Este sí es más razonable, aunque aquí varía un poquito si se darán cuenta. ¿A qué periodo encontraron estos porcentajes, compañeros? Yo lo encontré en un libro, disculpe. ¿En qué libro lo encontró, Sayuri? Se trataba sobre ciencias económicas. Exacto. ¿Alguien más? ¿Dónde encontraron los datos? Jóvenes, por favor, ¿me pueden responder? Lo del 61% que decían mis compañeros, yo lo encontré en una página que se llama El Tecololo, creo que es como periódico de Guatemala. Gracias. Yo también en esa página lo encontré. Vaya, vean muchachos. Para buscar, es la primera investigación y la verdad que yo quería llegar a este punto. Por eso les estoy preguntando dónde consiguieron la información. Primero que nada, para buscar la información, todo lo que se refiere al curso de economía cuando se trata de porcentajes, porque más adelante vamos a ver a detalle el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Neto y todo lo que tiene que ver con macroeconomía. Todas las investigaciones que se realizan tienen que ser a través de la página del Banco de Guatemala, del Ministerio de Economía, del INE, todas las páginas donde les proporcione la información económica del país, ¿verdad? E incluso, como Sayuri dice, que habla de ella ocupó bibliografía, pero todo lo que sea relacionado a economía. Recuérdense ustedes que cuando hablamos de periódicos, los periódicos no tienen la verdad absoluta.
similares podrán tener, ¿verdad? En el caso que nosotros estamos viendo esta parte. Pero recuérdense ustedes que sí tiene mucho que ver las páginas oficiales. Entonces les voy a recomendar que por favor vuelvan a hacer la tarea y busquen los datos en las páginas que yo les he sugerido en este momento. ¿Estamos de acuerdo? Porque van a encontrar datos diferentes. Eso sí les quiero comentar. ¿Estamos de acuerdo? Licenciada, sí, licenciada. una consulta donde puedo encontrar las diapositivas nuevamente, licenciada, disculpa. Diapositiva Para volverlas a buscar en la página que usted recomendó. en la plataforma de Canvas, ahí está todo. Ahí están las clases grabadas, ahí están las diapositivas que utilizamos cada sábado y ahí están, incluso ya les tengo colgados los capítulos dos capítulos del libro. Ah, bueno, gracias, licenciada. Sí, los capítulos sí los encontré el libro. Ahora voy a buscar bien no las encontré la primera vez, a ver si las puedo encontrar. Bien, ahí están. En módulos ahí encuentra todo. Módulos, están. Gracias, licenciada. Bueno, para servirles. Bueno, entonces, tomando en cuenta y que ya vimos parte de lo que tenía que aclarar, ¿verdad? Con relación a estos temas para que quede claro. Entonces, recuérdense ustedes que tenemos tarea a partir del próximo sábado. El grupo 1 es el primero que expone. Entonces, por favor, venir preparaditos y así yo les comparto la pantalla para el día que tengan que hacer sus presentaciones. Ahora pues vamos a continuar con los temas. Un tema muy interesante. Primero que nada, recuérdense ustedes que hemos venido hablando durante el desarrollo del tema de un concepto bien importante. Y uno de ellos habla de satisfacer las necesidades. Ahora para ustedes, vamos a ver, ¿quién me podría decir qué entiende por necesidad? ¿Qué entienden ustedes por necesidad? A ver, les pregunto, ustedes me ayudan. Les escucho. Pues yo considero, licenciada, que la necesidad, pues es un campo muy amplio, ¿verdad? Porque realmente todos tenemos necesidades. Entonces, es algo de lo cual es nuestro vivir de cada día, ¿verdad? Tenemos necesidad de comer, de trabajo, de producir. Entonces, lo que unos hacemos favorecen a los demás. Entonces, yo siento que es algo que todos, pues, vivimos cada día. Muy bien. Gracias, Karen. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Tania. Pues, es algo de lo que, como de algún elemento que carecemos. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, licenciada. Sí, gracias, Ayuri. En pocas palabras, es necesario para la supervivencia y nuestra calidad humana, ¿verdad? Calidad de vida. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Quién más me ayuda? ¿Quién más me ayuda? Ahora bien, según lo que dijeron las compañeras, hablaron de la necesidad. Primero que nada, me hablaron que era una carencia. Después me dijeron que era algo básico para vivir. Luego me dijeron que es algo que nosotros tenemos que satisfacer. Pero ahora yo les digo una cosa. Si hay una necesidad y hay un deseo,
¿Ustedes creen que es lo mismo? No, licenciada. No, licenciado. ¿Y en qué diferencian ustedes una necesidad o alguien que me diga, por ejemplo, qué es un deseo para ustedes? Algo que queremos tener. Pero una necesidad también es algo que queremos tener. Pero la necesidad es como algo indispensable, algo que... Exacto, correcto, ahí está el punto. Muchas gracias, Luz Guillermo. Correcto. Primero que nada, la necesidad, porque es algo indispensable para vivir, pero el deseo no. Ahora yo les pongo un ejemplo. Yo en mi casa tengo el deseo, la satisfacción de satisfacer el hambre. Pero yo en mi casa tengo frijolitos, tengo huevos, tengo platanitos y tengo café. Ese es mi desayuno. Ay, pero a mí no se me antoja comer lo que hay en la casa. Yo quiero un desayuno de McDonald's. ¿Creen ustedes que el desayuno de huevitos, frijoles y cafecito y plátanos de mi casa es una necesidad? ¿Y creen ustedes que el desayuno de McDonald's es un deseo? Sí, claro que sí, está en lo correcto. ¿Verdad? Ahí está la diferencia, ¿verdad? Que si tenemos lo básico, pero queremos algo más o algo diferente, entonces ya se convierte en un deseo, ya no es una necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Muy bien. Partiendo de eso, pues hablemos de la definición. Las definiciones, pues el ser humano necesita satisfacer ciertas necesidades, ¿verdad, muchachos? Y entre esas, las satisfacciones de las necesidades que necesitamos cubrir son aquellas que nos van a servir para sobrevivir. Sin embargo, una necesidad es una manifestación natural interna que despierta una tendencia a buscar una determinada categoría de objetos. Primero, si tenemos hambre, ¿qué tenemos que buscar para satisfacer ese deseo? Comida. Comida, claro. ¿Y si tenemos frío? Algo que nos Para abrigue. abrigarnos. Exacto, abrigo. ¿Y si estamos descalzos? Zapatos. Zapatos, correcto. Entonces ahí es donde se nos manifiesta la necesidad, pero siempre habrá un objeto que nos cubra esa necesidad. Se expresa como la ausencia o la carencia de algo, ¿verdad? Es una sensación desagradable provocada por el rompimiento del equilibrio físico y psicológico del individuo en un determinado momento. ¿Ustedes han sentido la necesidad de ir al baño a hacer pipí y en algún momento hasta se escalofrían ustedes porque no encuentran cómo hacerlo? ¿Les ha sucedido en algún momento? Sí, licenciada. Imagínense, es una necesidad fisiológica, pero que nos desequilibra, o sea, nos causa un desequilibrio físico y mental porque ya no nos deja estar tranquilos. Es como cuando tienen hambre y no pueden comer. Algunas personas que cuando no comen les empieza a temblar el cuerpo. Pero hay otras personas que cuando no tienen comida en su organismo, no se concentran en lo que están haciendo. Eso no es cierto. Claro que sí, licenciado. ¿Verdad? Entonces, ¿creen ustedes que se cumple con la teoría donde dice que es una sensación desagradable provocada por el desequilibrio físico y psicológico del individuo? Sí, claro que sí. Se cumple, correcto. Pues las necesidades pues, físicas, psíquicas, simples, complejas, reales o imaginarias, ¿verdad? Pero en todos los casos su satisfacción implica un gasto o un empleo de trabajo ajeno. Toda la actividad económica de la humanidad es, por tanto, una inmensa cooperación de trabajadores o productores dedicados a elaborar lo que el ser humano necesita. ¿Creen ustedes que necesitamos de otras personas para satisfacer nuestras necesidades, compañeros? Sí, claro que sí.
Sí, licenciada. Sí, claro que sí, porque todo cuanto consumimos, todo cuanto comemos es producido, ¿verdad? Aún sea en nuestra misma casa, porque si hablamos del maíz, nosotros que lo vamos a consumir, no lo producimos, lo producen nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos u otras personas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, este es un empleo de trabajo ajeno. El hombre ha demostrado que no se conforma con adaptarse a la naturaleza. Transforma esta en función de sus necesidades y evolución. ¿Qué quiere decir con esta parte? Que prácticamente nosotros transformamos todo lo que tenemos. E incluso, imagínense, digamos que cultivamos manzanas, pero nosotros necesitamos extraer el jugo de la manzana, tenemos ganas de un jugo de manzana. Entonces, ¿qué pasa? Se transforma la manzana para que pueda llegar en recipientes como un juguito hasta ustedes, ¿verdad? Entonces, por eso es que quiere decir que prácticamente el hombre transforma esta función o cada uno, ¿verdad? De parte de la naturaleza para que nos sirva a nosotros. Hablábamos en el caso de los árboles de pino, que hasta en cierta forma o en cierto punto terminan transformándose en un objeto que nos va a servir a nosotros. Por ejemplo, una silla, una mesa, un escritorio, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se cumple el enunciado que el hombre ha demostrado que no se conforma con adaptarse a la naturaleza. Porque creen ustedes que el hombre va a ir a cortar un arbolito, lo va a partir en trozos y lo va a poner en cada lugar de una mesa para sentarse en él. ¿Creen ustedes que va a suceder eso? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Están ahí? ¿Podría repetir, por favor? Es que no se escuchó bien. Gracias. Cuando les explico que el hombre ha demostrado que no se conforma con adaptarse a la naturaleza, ¿creen ustedes que tenemos una mesa de comedor, pero creen ustedes que el hombre va a ir a cortar un arbolito de pino, lo va a cortar en trozos y lo va a llevar a su comedor a sentarse en cada trocito del arbolito de pino que cortó? Yo creería que sí. ¿Cree usted que lo va a...? Pero Yo si el hombre lo transforma y es más ético y es más fácil llevar una silla a su casa. Entonces no. Vaya, ¿vio? Entonces, ¿qué hace? El hombre todo lo que ve lo transforma, ¿verdad? Entonces, era como el caso del cultivo de caña. ¿Ustedes creen que se va a llevar un pedacito de caña para endulzar el café? No. No lo va a hacer. No. Lo va a transformar en azúcar, ¿verdad? Por eso dice que el hombre no se adapta a la naturaleza, sino que la transforma esta en función de satisfacer sus necesidades. A eso se refiere este enunciado, que todo lo que el hombre ve, lo transforma. Por eso es que existe la industria. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Bueno, Sí, licenciada. el hombre en ningún momento puede desarrollarse alejado de la sociedad, sino que necesita de ella para llevar a cabo su labor productiva dentro de lineamientos o condiciones sociales. El sistema económico del mundo moderno es de una complejidad inmensa. Cada persona no hace más que ayudar a la producción de un artículo útil. Se une a un gran número de otros trabajadores con la finalidad de producir algo que será útil a otro. Las cosas que se consumen son el resultado de similares procesos de cooperación y división del trabajo realizados a veces a escala mundial. ¿Qué pasa con este enunciado? Que toda necesidad a satisfacer es básicamente el punto focal de la economía. ¿Por qué? Porque a través de satisfacer una necesidad se generan los ingresos
para activar la economía dentro de un país, dentro de una nación. Ya sea en una empresa, en una industria, ya sea en una fábrica. Todo lo que se hace en colaboración da como resultado un producto final para el consumo del hombre o para el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Muy bien. Sí, licenciada. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Licenciada. Muy bien, gracias. Ahora bien, las necesidades tienen varias características. Y entre ellas tenemos tenemos la primera. Dice que las necesidades son ilimitadas en número. ¿Por qué? Porque esto significa que el hombre jamás llega a quedar satisfecho por completo. Apenas empieza a llenar alguna de sus necesidades, pero ya están surgiendo otras. El hombre siente entonces la necesidad de buscar satisfactores para dichas necesidades, lo cual corresponde a una práctica productiva que termina y condiciona el aparecimiento de nuevas necesidades. Por ejemplo, yo les pongo los medios de transporte. ¿Cómo me podrían dar el ejemplo de la evolución de los medios de transporte como ejemplo? Cuando sabemos que las necesidades son ilimitadas en su número. A ver, Bárbara, ¿cómo podría adaptar este ejemplo? Bueno, al inicio la gente se transportaba primero caminaban, luego con animales, caballos. Luego viene la evolución, vienen los trenes, ferrocarriles, la gente quiere un poco más, quiere algo más independiente, más individual. Se vienen los carros. La gente viene esto de que hablamos de relaciones internacionales. Quieren irse a otros países, otros lugares de una manera rápida y cómoda. Entonces ahí vemos también los aviones. Sí. Ahora cada vez estamos viendo los transurbanos y todos los autobuses, pero también viene todo esto del medio ambiente. Entonces la gente ya no quiere ya no quiere usar automóviles como correcto de combustible. Entonces quieren algo que cuide más el planeta y se viene lo electrónico. Entonces cada vez viene satisfaciendo otro tipo de necesidad. Correcto, muchas gracias, Bárbara. Al final de cuentas, recuérdense ustedes que cuando hablamos de que son ilimitadas en su número, es porque existen varios requerimientos o varias exigencias que la misma sociedad va teniendo cada vez más, ¿verdad? Y efectivamente los medios de transporte es algo bien marcado, porque recuérdense ustedes que también el hombre necesitó comerciar, ¿verdad? Pero de aquí a Europa no íbamos a llegar con un caballo, ¿verdad? Sino que de aquí a Europa, ¿qué implementaron? Los buques, los aviones, los trenes, ¿verdad? Y poco a poco, con la necesidad de relacionarse internacionalmente, fueron surgiendo nuevas necesidades. Pero aún así, en lo personal, cuando vino el transcurrir del tiempo, ¿qué sucedió ahí? Como dijo Bárbara, primero caminamos, pero después ya se le ocurrió al hombre que quería llegar más rápido. Optó por un caballo, por un animalito. Pero al transcurrir del tiempo también se dio cuenta que no podía recorrer mayores distancias. Entonces recuérdense ustedes que ya vino la bicicleta, el vehículo, la motocicleta. Pero aún así tampoco fue suficiente eso, sino que él quería irse mucho más lejos. Entonces ya vinieron los trenes, los aviones, ¿verdad? E incluso también los barcos lograron hacer eso, para conectarlo con diferentes destinos extranjeros. Entonces ahí es donde podemos decir que las necesidades son ilimitadas en su número, ¿verdad? Que cada vez van a surgir nuevas necesidades. ¿Me explico en esta parte, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Ahora bien, hablemos que son ilimitadas en capacidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que la necesidad no es permanente, sino que desaparece. Se llena cuando se aplica determinada cantidad de factores.
Esto significa que podemos determinar la cantidad necesaria para atender y satisfacer cada una de las necesidades. Por ejemplo, si tenemos necesidad de viajar a un determinado lugar, no importando el motivo, al llegar al destino deseado, habrá sentido que alcanzó su satisfacción, pero seguirá de nuevo la satisfacción, no la satisfacción, sino la necesidad en el momento que usted necesite regresar al lugar de donde partió, ¿verdad? Entonces ahí nuevamente vuelve a surgir la necesidad, ¿verdad? Entonces, usted cumplió la satisfacción en el momento que se transportó al lugar donde quería llegar, pero también surgió la necesidad porque usted necesitaba regresar, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿qué significa? Que no es permanente la necesidad, sino que la necesidad va a desaparecer y se va a llenar cuando aplica determinada cantidad para satisfacer esa necesidad. Ahora yo les pregunto, ¿creen ustedes que cabe la necesidad de la sed en este ejemplo? Sí. ¿Por qué? Porque cuando, bueno, si se refiere a cuando una persona tiene sed, ¿verdad? Toma agua, pues cumple su necesidad. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Será que surge de nuevo la necesidad de tomar agua en un cierto momento? Sí, claro que sí. ¿Verdad? Vuelve a surgir porque ya nuestro mismo cuerpo lo pide. Y es correcto lo que dice Rosemary, porque nosotros tampoco nos podemos tomar un garrafón de agua, porque no nos cabe, sino que vamos a tomar la cantidad justa, ¿verdad? Porque imagínense de tomar un vasito de agua, tomar un garrafón de agua. Entonces, por eso se va a aplicar determinada cantidad para satisfacer la necesidad. Es como me digan ustedes que están cenando y de comer 2 franceses a comer 40 franceses. Ustedes saben que 2 franceses los pueden llenar, pero ya comer 40 franceses ya no cabe, ¿verdad? Entonces, por eso son ilimitadas en capacidad. ¿Me explico esta parte de las necesidades, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ahora bien, otra característica es que son interferentes. Cuando hablamos que son interferentes, aquí significa que unas tienden a ser sustituibles por otras, a consecuencia del proceso de desarrollo económico-social y del progreso material. Es necesario constituir un bien por otro bien que contribuye a un mejor desarrollo y desenvolvimiento de una práctica productiva. El transporte originalmente fue satisfecho por los hombres explotando las bestias de carga. Hoy, pues son vehículos de motor, trenes eléctricos, barcos de gran tamaño, aeronaves de gran capacidad, etc. Pero ahora, deme un ejemplo, Marilyn. ¿Qué ejemplo me podría usted brindar en cuanto a la característica que las necesidades son interferentes? Porque pueden ser sustituibles por otras. Marilyn, ¿está ahí? ¿Podría aportar yo, disculpe? Sí, claro, gracias. Luego le doy la palabra a Luis. Pues yo creería que un claro ejemplo serían los transportes, ¿verdad? Claramente podemos llegar al mismo lugar con una bicicleta o ya con un carro, ¿verdad?
Lo que nos favorece a nosotros es ir en carro, porque vamos más cómodos, llegamos más rápido y de igual manera, la bicicleta también llegaríamos al mismo sitio que queremos llegar, ¿verdad? Pero sería un poco incómodo, un poco más cansado y pues llegaríamos de manera más lenta, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias, Ayuri. ¿Qué manda Luis Guillermo? Pues yo le quería decir pues que podría ser, digamos, como las fábricas que antes que trabajaban solo con personas, ahora trabajan con máquinas. Correcto, Lo hacen correcto. porque son más eficaces. Exacto, porque tienden a ser sustituibles por otras, ¿verdad, muchachos? Porque recuérdense que si hablamos de fábrica y hablamos de coser, ¿verdad? Ahora imagínense las maquilas, qué gran tecnología tienen hasta para cortar las piezas, ¿verdad? De tela. Y no digamos las máquinas que sirven para coser, pero definitivamente esto nos sirve para el desarrollo, ¿verdad? Tal y como decía Sayuri, efectivamente vamos a llegar a lo mismo, pero en tiempos más prolongados, ¿verdad? Entonces no va a ser eso de una manera inmediata, mientras que ahora quieren que todo sea rápido para poder producir más rápido y obtener ingresos más rápido. Entonces a eso se refiere la característica que las necesidades son interferentes. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Muy bien. Ahora son recurrentes. Las necesidades se satisfacen y desaparecen momentáneamente. Sin embargo, vuelven periódicamente, ya que uno de los rasgos fundamentales de las necesidades es que pueden repetirse de nuevo. Como por ejemplo, compañeros, la alimentación y sus tiempos de comida. ¿Creen ustedes que con solo comer en el desayuno ya no nos va a dar hambre? No. No. No, miren, esa es una mala costumbre que no se nos quita. Estamos comer, comer y comer. Por eso después nos ponemos todos hermosones, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ¿qué otro ejemplo creen ustedes que cabe acá, en esta característica? ¿Quién me podría ayudar con otro ejemplo? Bañarse. ¿Por qué bañarse? Porque me bañé hoy, no me bañé en 8 días, ¿verdad? Es una necesidad. Exacto, exacto. Pero algo bien verídico para todos. La necesidad fisiológica de ir al baño. ¿Creen ustedes que es una necesidad recurrente el ir al baño? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tomamos bastante agua, no vamos a durar todo el día solo yendo una vez. Correcto. ¿Por qué? Porque imagínense que vamos una vez y ya quedamos satisfechos. Pero si seguimos tomando agua, nuevamente va a aparecer. E incluso, imagínense, eso es en hacer el 1, imagínense en hacer el 2. En el día desaparece la necesidad, pero posiblemente en la noche o al siguiente día ya tenemos la necesidad latente otra vez, ¿verdad? Entonces, por eso, una de las características que son recurrentes es que se satisfacen, pero de nuevo vuelven a aparecer. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, licenciada. Ahora, después de las características, viene la clasificación. Y una de ellas son las materiales. Dice que estas requieren de satisfactores tangibles, o sea, algo que toquemos. Que cuando hablamos de tangible, es todo aquel bien que todos o algunos sentidos del cuerpo humano pueden ser perceptibles. Por ejemplo, se ve, se oye, se toca, se huele o se tiene sabor de él. Si yo les digo a ustedes un perfume, ¿creen ustedes que es una clasificación de una necesidad material? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque tiene un olor. Muy bien. Ahora si yo les hablo del internet, ¿creen ustedes que es una
una clasificación material de las necesidades? No, ¿Por qué? es abstracta. Exacto, porque no la podemos ver, ¿verdad? No la podemos oler, no la podemos tocar. ¿Me explico en la clasificación de las necesidades materiales, compañeros? Sí, licenciada. Bueno, ahora hablemos de la clasificación de las necesidades psicológicas. Y no son más que aquellas que se satisfacen sin que necesariamente intervengan medios físicos, como por ejemplo el consejo que puede transmitir verbalmente una persona a otra, una pieza musical que lo tranquiliza. Pero también creen ustedes que en esta clasificación psicológica cabe un abrazo. Sí. ¿Por qué creen que cabe aquí un abrazo? Por el sentimiento transmitido. Exactamente, así es, por la sensación que uno tiene, ¿verdad? Entonces, eso es algo psicológico. Pero ahora ustedes creen que cabe aquí un gesto de amargura en nuestra cara con alguien. ¿Creen ustedes que cabe un gesto de amargura en nuestro rostro hacia alguna otra persona? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque le estamos dando a entender que no hay algo grato en nosotros hacia ellos, ¿verdad? O que existe un sentimiento como de enojo, de resentimiento, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces es transmitido a través de un gesto donde no básicamente van a interferir medios físicos. ¿Me explico en esta clasificación, compañeros? Sí, Licenciada. Licenciado. Bueno, perdón. Ahora bien, las otras, pues básicamente hablemos de las atractivas. Y no es más que aquellas que causan alguna atracción. Es obvio que cualquier necesidad exige un satisfactor, pero este, además de ser agradable a los sentidos de quien lo necesita. ¿Qué ejemplo me podrían dar ustedes en esta... Espérenme. En esta clasificación? ¿Qué ejemplo me podrían dar? Veamos esta cosa. ¿Qué ejemplo me podrían dar en la clasificación de las necesidades atractivas? ¿Quién me ayuda? ¿Los escucho? ¿Quién me ayuda? Por ejemplo, les voy a decir a ustedes, a los patojos. Esta cantante Shakira para ustedes es atractiva a sus sentimientos. Jóvenes, ¿están ahí? Sí. ¿Creen ustedes que el sexo femenino es atractivo a sus sentimientos? Por decírselo generalizado, tal vez no solo ella. Sí. Sí, claro que sí, es como ustedes, patojas. El sexo masculino es atractivo a satisfacer alguna necesidad agradable para sus sentidos. Sí, licenciada. Sí, ¿verdad? Entonces, e incluso, no hablando solo de esa generalidad, sino algún platillo que a ustedes lo sientan atractivo, tanto por su presentación, por su olor, por su sabor, ¿verdad? Todo eso algo agradable a sus sentidos, por lo tanto son atractivas. Pero cuando hablamos de repulsiva, las que repudian lo desagradable, a los excesos, ¿verdad? Como por ejemplo les colocaba, el comer en exceso provoca el aparecimiento de una necesidad repulsiva. Y una necesidad, cuando comemos mucho, ¿qué nos causa?
¿Qué nos causa cuando comemos mucho? Malestar. Náusea, vómito, todo lo que es desagradable al cuerpo, ¿verdad? Porque ustedes saben que todo en exceso hace daño. Pero también existe la característica de las necesidades naturales, las que corresponden por naturaleza al hombre, como por ejemplo comer, beber, abrigarse, como decía la compañera, bañarse, ¿verdad? Que satisfacen primero el comer con los alimentos, el beber con el agua o con cualquier líquido que ustedes deseen ingerir, el abrigarse con el vestuario, ¿verdad? El protegerse con la habitación o con la casa, el enfermarse con las medicinas y la seguridad con la protección, ¿verdad? Y un abrazo con un afecto. Entonces, todo lo que sea de carácter natural, ¿verdad? Que asimismo conlleve las necesidades fisiológicas del cuerpo. Pero también en este caso, existe la característica de las necesidades sociales o de orden superior, que es aquellas que corresponden a la población en su conjunto, pero también la de la seguridad ciudadana, las normas jurídicas que aquí van implícitas lo que ustedes están estudiando, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ¿ustedes qué están haciendo? Estudiar para darle seguridad o a la aplicación de las normas jurídicas que ustedes están aprendiendo. También vienen las normas religiosas, porque recuérdense que mucha gente se basa en las normas de religión para poder sobrevivir, ¿verdad? Y así pues una serie de normas que se viven dentro de la sociedad. Compañeros, ¿me explico? Sí, licenciada. Bueno, gracias. Los seres humanos en ningún momento pueden desarrollarse como individuos solitarios porque pertenecemos a la sociedad. Recuérdese que nosotros no somos seres aislados, sino que somos seres de sociedad. El hombre debe desplegar sus actividades productivas dentro de determinadas condiciones sociales y como consecuencia de esta práctica concreta experimenta más y más necesidades. En este proceso del desarrollo social van modificándose las condiciones de la vida material. ¿Por qué? Porque si hoy ustedes tienen una silla de pino, mañana van a querer una silla de cedro, ¿verdad? O sea, las necesidades ya van a ser diferentes, pero también van inmersas y van a la par los deseos, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener cuidado en cuanto a la clasificación. Ahora bien, en las necesidades se trabaja lo que es la pirámide de Maslow. Y la pirámide de Maslow se divide en 5 necesidades a satisfacer. Por ejemplo, las necesidades fisiológicas son aquellas que por naturaleza nosotros debemos de cumplir. Respirar, alimentarnos, descansar, ¿verdad? En sí hasta el sexo, pero es el sexo en determinado hombre-mujer, ¿verdad? Y cuando hablamos de la segunda necesidad, hablamos de la seguridad, que esto implica seguridad física, seguridad de empleo, seguridad de recursos morales, de la familia, de la salud, de la propiedad privada. Pero también existe una necesidad de afiliación. Y cuando hablamos de la necesidad de afiliación, esto no lo va a dar la amistad, el afecto, e incluso hasta la intimidad sexual es parte de las necesidades. Y cuando hablamos de la necesidad del reconocimiento, hablamos del autorreconocimiento, es donde nosotros mismos nos debemos de decir que qué bien lo que hicimos. La confianza, el respeto, el éxito. Pero cuando hablamos de la autorrealización, que también es parte de las necesidades que nosotros debemos de cubrir, aquí va la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de perjuicios, la aceptación de los hechos y la resolución de los problemas. Entonces, básicamente, ahora yo les pregunto, después de haber escuchado lo que yo les explico, ¿qué entienden ustedes por necesidad? Pero esto
Yo se los voy a colocar en un foro mañana y ustedes me van a explicar y me van a dar, pero el punto de vista personal. No quiero que la idea que tuvo Karen, la de Jorge Mario, o la de Yulisa, o la de Rosemary, etc. Entonces, por favor, esto les va a aparecer a través de un foro de discusión, ¿verdad? Entonces, tienen, en cuanto a lo que yo les pueda dar como percepción, la necesidad prácticamente va a ser la manifestación natural interna que despierta una tendencia a buscar una determinada categoría de objetos. También es un estado afectivo que produce en el individuo cuando le hace falta algo. Y por último, se expresa como la ausencia o carencia de algo. Es una sensación desagradable provocada por el rompimiento del equilibrio físico y psicológico del individuo en un determinado momento. Ahí básicamente estamos hablando de las necesidades. Este tema también déjenme decirle que está en lo que es prácticamente el libro, ¿verdad? Y también con su contenido, básicamente, en la plataforma. Entonces, ¿tienen alguna duda o algún comentario, compañeros, con relación al tema? No, licenciada, únicamente quería preguntarle. Sí. En cuanto a los temas que vamos a exponer, bueno, yo traté de escribirlos, pero no sé si usted nos va a compartir detallado cada uno. Sí, muy bien, gracias. En la guía, primero Dios, en la que les cuelgue, ahí ya les va a ir el detalle de lo que tienen que investigar, ¿sí? Muy amable, gracias. Recuérdense que el trabajo escrito es formal, ¿verdad? Y ustedes ya saben los lineamientos de una tarea formal. Una consulta, licenciada, disculpe. Mande, ¿sí? Nosotros tendríamos que buscar a nuestros integrantes de grupo. Sí, así es. Todos aquellos que, como ya les dije, ¿verdad? Prácticamente usted se va a encargar del grupo 1 y Luis Guillermo del grupo 2. Entonces, por favor, se tienen que abocar a través de la comunicación interna para formar estos grupos. Muchas gracias, licenciada. Bueno, Sayuri. Recuérdense también que Sayuri y Jorge Mario los tienen que andar persiguiendo para ver a qué grupo quieren pertenecer, ¿verdad? Aquí es algo espontáneo y algo muy importante que ustedes ya son adultos, ya son universitarios, ¿verdad? Entonces tienen que tener la responsabilidad de buscarlos para ver en qué grupo van a quedar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, solo no me recuerdo cuántos integrantes me dijo, 4, ¿verdad? No, no hablé de 4. Ya vieron que no me ponen atención y esa es una parte muy importante porque ustedes son las cabezas de los grupos. Primero que nada, yo les dije que por la tarde yo voy a verificar cuántos integrantes hay en total. Y les voy a decir cuántos tiene que tener el grupo 1 y cuántos el grupo 2. Al grupo 2 le van a quedar más integrantes debido a que el tema es un poquito más largo. Pero también les recuerdo que la mecánica de participación es la siguiente. Todos tienen que saber del tema. ¿Por qué? Porque ese día, el próximo sábado, yo voy a tener los papelitos del grupo que integran el grupo 1 y los papelitos que integran el grupo 2. Entonces, del grupo 1 voy a extraer 3 papelitos y del grupo 2 voy a extraer 4 papelitos para que hagan la presentación. Entonces, de ellos va a depender la nota de todo el grupo con relación a la presentación del tema. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Licenciada. Luis Guillermo, ¿quedó la instrucción dada? Así es. Bueno, entonces recuérdense, prácticamente Sayuri coordina y el grupo 1 y Luis Guillermo coordina el grupo 2. Entonces, favor estar pendientes de esa parte. Jóvenes,
¿Tienen alguna otra duda o algo? Todo bien, licenciada. ¿Seguros? ¿El resto? Todo bien. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí dejamos la clase. Les deseo un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga y si Dios quiere nos reunimos el próximo sábado. Por favor, estar atentos porque recuerden que hay actividad a primera hora el próximo sábado. Les deseo que tengan un excelente día y éxitos para ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente, buen día. Gracias.